yo quiero agradecer especialmente a Wade por esta presentación y por todo este esfuerzo de hacer esta película y por todo lo que nos trae, porque realmente me parece muy valioso que Wade, que ha viajado por todo el planeta viendo tantas culturas, viendo tantos países, que se ha dedicado muchos años con National Geographic y antes de eso a conocer estos diferentes mundos, pues me parece un gran honor el que nos hace cuando realmente después de viajar tanto, y mire, Colombia tiene tanto que ofrecer y cada uno tiene tanto que ofrecer y la Amazonía colombiana es tan importante y efectivamente cuando uno lo mira en la cuenca amazónica, el Amazonas colombiano es muy especial, ¿no? Yo creo que de las cosas que ahorita resaltar es cómo en el Amazonas cuando miramos todo el sistema del agua, cuando miramos todo el sistema de lluvias, cómo las nubes que vienen desde el Atlántico vienen y caen en la selva, vienen las nubes y cae la lluvia y vuelve y se evapora y vuelve y cae, y vuelve y se evapora y vuelve y cae y va dando como brincos de sapo hasta llegar a la cordillera y ahí se estrella y se dispersa la lluvia para Buenos Aires y para Estados Unidos. ¿Cómo es importante esto y cómo un tema tan fundamental que estamos enfrentando hoy en día, que es el cambio climático, y cómo los modelos, el 75% de los modelos están mostrando, los modelos sobre cambio climático, la selva, que es muy probable que en este siglo se vaya a secar el 50% del Amazonas, se va a volver sabana, y cómo esto efectivamente es en estas partes, particularmente en la Amazonía colombiana y de Manaus para acá, donde se mantiene la humedad y va a ser tal vez los últimos refugios. Y en estos lugares donde habitan estas personas con un conocimiento de, como decía Wade, unidad 10.000 años de conocimiento profundo, cómo es importante que tengamos ahí todavía estas culturas y que están vivas y que están innovando, no son únicamente culturas tradicionales, son como nosotros, están pensando, están innovando, están teniendo nuevas ideas, están investigando, que es muy interesante, y que todo nuestro trabajo ha sido más que nosotros ir a investigar a los indígenas, ir a verlos para entenderlos, es darles a ellos herramientas para que ellos investiguen, y cómo los jóvenes investigan dirigidos por los chamanes, y eso ha permitido que se transmita la cultura, pero también van descubriendo nuevos aspectos, nuevos elementos, lo van cruzando con nuestra cultura, es algo que está vivo. Yo creo que eso es muy importante, y cuando miramos el cambio climático nos pueden aportar muchas ideas. Es impresionante sobrevolar el Amazonas, como ustedes vieron en la película, y cómo uno va por encima de este enorme bosque, y uno cree, bueno, bosque, se imagina allá abajo una cantidad de jaguares y una cantidad de animales peligrosos y algunos indígenas, y nos damos cuenta que debajo de ese bosque hay de los intelectuales más refinados del mundo, hay gente con un conocimiento profundo, hay gente con una filosofía profunda, que están sentados y como lo decían aquí, preocupados por el mundo, que están preocupados rezando por el mundo, que están haciendo rituales que ellos consideran que de alguna manera están manteniendo el mundo, ¿no? Y lo están manteniendo porque ellos tienen una visión nuestra que no la están manteniendo económicamente, no la están manteniendo, digamos, materialmente, pero cómo a través de la energía que fluye a través del mundo, cómo están manteniendo la selva, cuando decía en un momento Wade, y tal vez en la película también, decía, es que la selva nos mantiene a nosotros y nosotros mantenemos la selva. Y uno dice, pero ¿de qué nos están hablando? Porque en nuestra lógica no es tan fácil de comprender eso. Pero es que ellos tienen la responsabilidad de estar moviendo la energía vital del universo, la energía vital del mundo. Cuando hablaban de sitios sagrados, ¿de qué estamos hablando? Ellos dicen que antes que subieran los humanos por debajo de los ríos, antes que subieran las anacondas, el mundo no había agua, el mundo no había matas, el mundo no tenía una vida, la vida estaba debajo de la tierra, estaba todo por debajo. En los humanos estaba la energía, estaba el potencial, existía eso, pero antes no había nada en la tierra. Y vivían unos seres allí, unos seres que ellos a veces en castellano los llaman monstruos, unos seres que mantenían la tierra en un cierto estado, manteniendo esa tierra ahí, y no dejaban que el espíritu se manifestara en este mundo, que llegara la vida a los animales, los peces, los animales. Y cómo estos ayahuasca, estos seres sobrenaturales, vienen subiendo por el mundo, neutralizando, se puede decir, a estos seres sobrenaturales. Porque estos seres sobrenaturales vivían en un mundo que era bueno para ellos, como dicen los indígenas, que era un mundo que les servía a ellos.
pero no se podía vivir ni nuestra vida, ni el humano, ni los animales, ni las plantas. Y cómo esto se va neutralizando, y en estos sitios sagrados, en esta conexión con la esencia de la energía, del espíritu, comienza a surgir. Y comienzan a través de ellos y aparecen en los árboles que los hacen caer la primera agua. Aparecen ahí los peces. Cómo debajo de la tierra lo abren y salen los animales a este mundo y comienzan a existir este mundo. Y entonces esta creación para el mundo como lo vivimos nosotros. Y entonces decía un indígena, de los que estaban en la película, decía, es que los seres antes no dejaban vivir. Los seres antes no dejaban surgir este mundo porque ellos querían todo para ellos. Ellos querían decidir ellos querían decidir, no querían que lo compartiéramos nosotros, no querían que lo pensaran los chamanes, no querían que nosotros viviéramos también en este mundo. Ellos querían decidir todo para ellos nomás y el resto no importaba, el resto del mundo no importaba. Y a nosotros ahora nos tocó, como los ancestros, vivir lo mismo, porque nos está pasando lo mismo, porque ahora viene la minería, y ellos quieren vivir como ellos quieren vivir, ellos quieren decidir como ellos quieren decidir. No nos consultan, no nos preguntan, no miran el sistema de vida, no miran la naturaleza. Ellos quieren mandar como ellos. Nos toca volver a vivir contra estos monstruos, dicen ellos, que ahora quieren dominar el mundo a su manera. Entonces, no estamos hablando de gente que únicamente están viendo los ancestros y el pasado, sino estamos viendo, inclusive decían, y es que el gobierno también puede hacer así, porque ellos creen que desde allá pueden decidir. No vienen a hablar, no vienen a medir, no conocen. Y no escuchan a nuestros ancestros, no escuchan nuestro conocimiento, no escuchan quiénes somos nosotros y qué hemos vivido. Y entonces ellos creen que saben y viven a su manera. Y no es así. Entonces a nosotros nos toca vivir, nos toca mostrarles también, parte de la razón que decía al final Reiner, mostrarles esta película a los blancos, mostrarles que estamos aquí, que tenemos un conocimiento, que estamos viviendo. Y todo el propósito de esto, desde el tiempo del presidente Barton, y yo ya desde los 70 vivía allá. Pero ¿qué estamos buscando detrás de esto nosotros? Y como digo, no es investigarlos, no es traer su conocimiento nosotros, sino que ellos lleguen a ser culturas con el mismo nivel que nosotros. Y no estoy hablando de cultura a nivel intelectual, no estoy hablando de nivel espiritual, sino con los mismos capacidad de poderse sentar en la mesa y que los escuchemos, que podamos hablar de igual a igual, que nosotros tenemos una cultura y ellos tienen una cultura, y que podamos realmente intercambiar ideas, que podamos discutir, que podamos escucharnos, que podamos convivir juntos. Y para eso tenían que tener tierra, tenían que tener gobierno propio, tiene que haber espacios de diálogo, tenemos que tener la paciencia de escucharnos. Y esto se ha vuelto más importante hoy en día con el cambio climático, que es por nuestra manera de pensar, fundamentalmente porque la naturaleza es un recurso, es un objeto, es algo que nosotros queremos utilizar para nosotros, en vez de verlo como parte, como nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte del todo. Y si el todo no sobrevive, la parte no sobrevive. Eso parece obvio, sin embargo nosotros vivimos de otra manera. Creemos que nosotros podemos usar la naturaleza según las necesidades y sobrevivir nosotros a pesar de que la vamos destruyendo. Los indígenas la tienen clarísimo. Pero no solo estos indígenas del Pirá, lo que me parece fundamental es que si nuestro pensamiento quedó el problema, nuestra forma de vivir, aunque hemos descubierto cosas magníficas, no es una crítica, pero estamos en una crisis. Y esa crisis no vamos a salir solitos con nuestro pensamiento. Hay más de 4.000 culturas en el mundo con un pensamiento ancestral tan antiguas como las nuestras, tan profundas como las nuestras, pero una forma de vida diferente. Si las escucháramos, Colombia, tenemos 80 culturas y imitamos Miami. Y no miramos que alrededor de nosotros hay una sabiduría fundamental. Toma tiempo, es difícil, hay que sentarse, consumir sobre las plantas, sobre el medio ambiente, sobre la psicología de la gente, sobre la forma de convivir. El excedente entre los indígenas no es para acumular riquezas, es para fortalecer las relaciones humanas. Si hay un excedente de comida, la intercambio con el otro, la intercambio con el ritual. No es un valor, yo puedo cambiar mi reloj por cualquier cosa, por un motor, es que no tiene nada que ver con los valores, tiene que ver la amistad que se fortalece, las relaciones que se fortalecen. Y como decía la película, decía Wade, y hablan igual con la selva. Es decir, la selva es como si fuera uno más, hay que hacer este intercambio, es un flujo de energía, es un flujo constante. Los sitios sagrados es un sistema, no es un lugar, y este flujo
de sitios sagrados que ellos hacen, que no se pueden tocar los sitios sagrados. Y entre sitios sagrados fluye la energía de vida, y eso lo controlan con sus rituales, con sus restricciones alimentarias, con su forma de vida, qué se puede tocar, en qué época, cómo y cómo se vive. Y es todo este sistema que decía Wade, esto es también la forma de ellos de resolver los problemas, a través del intercambio, a través de esta reciprocidad, a través de fortalecer, a través del matrimonio con exogamia, en vez de hacer guerra entre grupos, se casan entre grupos, se intercambian entre grupos, hacen rituales, se preocupan conjuntamente por el medio ambiente. Entonces realmente estamos ante una gente que nosotros conocemos la superficie, pero que ellos conocen, que ellos estudian y que ellos cada vez quieren compartirlo más. Entonces, en verdad, todo este acercamiento nuestro a ellos no es estudiarlos, sino darles herramientas a ellos para que ellos puedan plasmar su conocimiento en forma tal que nosotros lo entendamos, porque desafortunadamente no podemos llegar hasta allá, es decir, es muy difícil, es otra lógica. Entonces, todo este trabajo, yo creo que Colombia ha sobresalido a nivel mundial, de reconocer los derechos de los territorios, de comenzar a darle un espacio real a esta gente, que es un resultado, que no es un resultado exclusivamente de 1 o 10 personas, es un producto nacional, sale de las leyes del Congreso, sale de la Constitución, sale de las decisiones de los políticos, sale de la gente que se ha comprometido, sale de mucha gente, es un producto que ha seguido creando y que desafortunadamente se conoce poco, pero realmente, como dice Wade, es algo excepcional. La pregunta después de todo esto, muy importante, trascendental, eso lo motiva a uno a que, y pues, con la Daniel comentó que pues, participó el asunto, ¿cierto? Pero, si ustedes ven, solamente lo que se salva en esas zonas de reserva petrolera, tengo la información en el blog que lo pueden buscar por Agencia Nacional de Hidrocarburos, bajan el mapa del PDF, para que todos nos enteremos qué es lo que le estamos dejando a las multinacionales y cuál es el patrimonio natural, histórico y cultural que se va a ver arrasado no sé en qué tiempo a causa de este tipo de industrias petroleras y mineras. Entonces la reflexión es, ¿para dónde vamos con esta asunto? Bueno, tiene mucha razón, ¿no? Y el problema que no es característico de Colombia, sino del planeta, del mundo occidental, es decir, así vivimos, y si sacamos petróleo es porque lo consume el mundo, y ahorita vamos a salir de este salón a coger nuestros carros y nos vamos para casa y estamos consumiendo petróleo. Entonces el problema es complejo, el problema es muy complejo si decimos para el petróleo y en fin, y al mismo tiempo vivimos del petróleo. Lo mismo la minería, podríamos decir para la minería y todo esto donde estamos parados, el 95% está hecho de minería. Entonces el problema es complicado. Yo lo que diría, sí tenemos un problema complicado, indiscutiblemente, y la riqueza de Colombia podría ser mucho más una economía ecológica, una economía natural, una economía basada en la diversidad ambiental y no únicamente en una economía de minería, etc. Pero el problema no tenemos la respuesta, el problema tenemos que trabajarlo entre todos. Yo diría 2 o 3 cosas. Uno, falta conciencia a nivel nacional de la importancia de la Amazonía, del medio ambiente y de esas culturas. Ha sido el patio de atrás y no lo hemos visto, es decir, falta conciencia y a eso hay que trabajar sobre eso. Pero lo otro, yo creo que el problema no es exclusivamente la minería como tal, sino el resorte. Colombia no está preparada para la locomotora de minería, no estamos preparados. No tenemos un sistema, no tenemos una institucionalidad que sea capaz de controlar, no tenemos unas normas claramente definidas. Lo que Colombia debería tener desde un comienzo, pues no desde un comienzo, desde ahora. Si vamos a entrar a avanzar realmente en minería, en petróleo y todos los demás, debería tener un mapa de ordenamiento territorial del país, bien hecho y estudiado. Digamos, esto se queda para el agua porque son fuentes fundamentales, esto lo dejamos para la biodiversidad que es fundamental, esto lo dejamos para la agricultura, aquí podemos hacer minería, pero deberíamos estar planificados. Estamos entrando en un caos total. Le damos un título minero a una persona que ni siquiera tiene que, se identifica nomás, ni siquiera necesita un pasado judicial, es ridículo. Necesitamos un pasado judicial para ir al Ecuador, lo necesitamos hasta hace un poquito, no sé, y no necesitamos para sacar un título minero. Cuando vemos los títulos mineros están en manos de un poco de gente que uno no sabe qué antecedentes tiene, es el desorden. Yo creo que el problema fundamental es el desorden. Porque en últimas tampoco podemos negar que el país necesita petróleo o que necesita sacar de las minas. Pero ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué prioridad le vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a organizar? Yo creo que es por ahí.
trascendencia no solamente local, sino que representa para efectos de que políticas del gobierno se encaucen a la protección no solo de esa comunidad, sino de todas las que tiene nuestro país, que a diario vemos cómo son asesinados los indígenas del Cauca, de todos los sitios. O sea, les digo, conozcamos esta realidad, pero yo digo que esto no debe quedarse aquí, sino que tenga trascendencia en el gobierno y en los niveles para que vean por la seguridad de estas personas, porque sin eso no vamos a trabajar. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, no podemos generalizar el Amazonas y es que Colombia es toda la panacea y que nos está viviendo divinamente, ¿no es cierto? Hay problemas muy graves en el Cauca, hay problemas muy graves en la costa del Pacífico, la Sierra Nevada ha sufrido mucho, y en Colombia, en el Amazonas, en parte por la lejanía, en parte por los resguardos, en parte por el trabajo que se ha realizado, por muchos factores tal vez hemos logrado hacer algo especial en Colombia. Si fuéramos a compararlo, es difícil compararlo con el Cauca, con su historia, pero sí no es tan difícil compararlo con el Perú, donde los indígenas no tienen las tierras, o con el Ecuador, donde han exterminado sus territorios prácticamente con el petróleo, exterminado no es la palabra, pero han contaminado, o el Perú también, que ha sido muy grave. Si miramos comparado con otros países amazónicos, Colombia ha hecho un paso importante adelante, y es un ejemplo a seguir, pero evidentemente hay otros problemas en el país muy complicados, y todavía, a pesar de la Constitución, con todo el reconocimiento de los derechos, nos cuesta enormemente reconocer otras culturas, comprender otras culturas, aceptar otras culturas. Entonces, sí hay problemas muy graves, y eso no solo es por políticas de Estado o por falta de políticas, también es por todos los problemas que tenemos de la violencia, la droga, es complicado. Entonces, no estamos diciendo que toda la panacea, no podemos decir esto es típico de Colombia, pero esto es Colombia, y sí lo estamos diciendo.